En los comentarios al último video sobre el Ain Hara, el mal de ojo, un usuario compartió una frase de nuestros sabios. La frase es: no hay tribulaciones, sufrimientos, sin transgresión, sin pecado. Ein isurim beloy ovon, así es la frase en las palabras de nuestros sabios. Como es una frase extremadamente compleja y como hay mucho escrito en las palabras de nuestros sabios a lo largo de generaciones y generaciones sobre este asunto, si bien esto no es una clase de Talmud, me gustaría compartir dónde está escrito esto en el Talmud, cómo está escrito y cómo por lo menos algunos de nuestros sabios analizan estas ideas y qué podemos extraer para nosotros en la práctica sobre este asunto. Esto está en el Talmud Shabbos, Nun Hei, Amud Aleph y Amud Beis, 55a y 55b. Es una historia que empieza en 55a y termina en 55b. No voy a leer exactamente todas las palabras, pero por lo menos las ideas más importantes para entender que en realidad hay una ambigüedad en las palabras de nuestros sabios, y aquí, a partir de esta ambigüedad, surge toda la discusión sobre realmente cuál es la intención de esta frase en el Talmud. El Talmud dice así, 55a, al final, en Gemara Shabbos. Dice Rabbi Ami, una frase que la voy a decir en hebreo y la voy a traducir, y aquí van a aparecer dos palabras fundamentales que se mal traducen y es importantísimo tenerlas en cuenta. Yo las voy a decir en hebreo nada más, después las voy a traducir, pero voy a decir en hebreo a lo largo del resto de la charla, por así decir. Las voy a mencionar en hebreo porque no son lo mismo e indican diferentes cuestiones. Dice Rabbi Ami: Ein misa beleihet, no hay muerte sin pecado, vein isurim beloyoven, y no hay sufrimiento sin pecado de vuelta. Pero si prestaron atención, primero dice het, muerte sin het, y después dice sufrimiento sin ovein. ¿Qué diferencia hay entre het y ovein? Pues en realidad hay tres palabras, aquí son mencionadas dos nada más, pero hay tres palabras: het, ovein y pesha. Traduciendo en forma simple, las tres significan pecado, pero son tres tipos de pecado muy diferentes. Het es un pecado sin intención. En hebreo se dice shoigeg, sin intención. Ovoin es un pecado, en hebreo se dice bemeizit, a propósito. A propósito puede ser porque la persona no aguantó su inclinación, quiso hacer esto, no pudo soportarlo y pecó, pero sabía lo que estaba haciendo en forma perfecta, era consciente de que está mal, de que está prohibido, del castigo, etc., pero lo hizo igual. Esto se llama ovoin, un pecado a propósito. Y la tercera palabra, que no tiene que ver con esto, pero la menciono para la completitud y la plenitud del asunto, es pesha. Pesha significa un pecado, no solamente a propósito, sino para enojar a Dios. En hebreo se dice lehajis. Literalmente lo hago para rebelarme contra Dios. No porque no pude soportar la tentación, sino porque quiero hacerlo a propósito para rebelarme contra Hashem. Estas son estas tres palabras: het, sin querer; ovoin, a propósito, pero porque no pude soportar la tentación; y pesha, a propósito para rebelarme contra Dios. Rabbi Ami menciona: no hay muerte sin het, sin querer, pecado sin querer, y no hay sufrimiento sin avoin. O sea, no hay sufrimiento sin pecados hechos a propósito. Pero no menciona pesha. Y no es que simplemente lo dice como quien escribe en cualquier lenguaje y no quiere repetir las palabras, es a propósito. O sea, cada cuestión tiene su pecado, digamos, específico. La muerte está relacionada con el pecado sin querer y los sufrimientos relacionados con el pecado a propósito. Esto es lo que dice Rabbi Ami. Y después lo prueba de diferentes versículos. Primero trae un versículo de Yehezkel, capítulo 18, de que no hay muerte sin pecado, sin querer. Het, dice Yehezkel, Hanefesh hachoites, el alma que peca sin querer. Het, hitomus, va a morir. Y después trae una prueba para el concepto de que no hay sufrimiento sin avoin, a propósito, porque está escrito en Tehilim, en los Salmos, Peites, en el 89, y voy a cobrar, dice Dios, por así decir, con bastón sus pecados, pesha, pecados a propósito, y con manchas, pero no manchas simplemente, sino realmente sufrimientos, negaim, sufrimientos, el avoin, el pecado a propósito. Esto es lo que dice Rabbi Ami. Pasamos a la siguiente página, y el Talmud presenta una contradicción con una historia. La historia dice así:
le dijeron los ángeles celestiales a Dios, Ribbono Shel Olam, Señor del mundo, ¿por qué decretaste muerte sobre el hombre, sobre el primer hombre? Estamos hablando de Adam Rishon, el primer hombre. ¿Por qué murió? Entonces Dios contestó, una mitzvah, un mandato simple le indiqué, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo transgredió, entonces debe morir. Entonces los ángeles contestaron, ¿pero acaso Moishe y Aaron, los hermanos Moishe y Aaron, cumplieron toda la Torá entera, Kola Toira Kula? Sabemos que Moishe y Aaron, por supuesto, murieron, pero acá está diciendo claramente la historia que cumplieron toda la Torá, no tenían pecado, y sin embargo murieron. Entonces Dios contestó con un versículo de Koyeles, en el capítulo 3 al comienzo, 9 al comienzo, Micro, Ejo del Tzadik la Rasha, etc. Hay una sola ocurrencia, a todos le pasa lo mismo, al justo, al injusto, al justo quiero decir al Tzadik, al malvado, al Rasha. Entonces evidentemente existe muerte sin pecado, porque Moishe y Aaron cumplieron toda la Torá y sin embargo murieron sin pecado, y sin het, ni siquiera pecado sin querer. Entonces el Talmud contesta, ok, es una discusión, es verdad, hay diferentes opiniones. Una opinión es la de esta enseñanza que acabamos de ver, es una enseñanza de la época de la Mishnah, una braisa, una enseñanza que quedó fuera de la Mishnah. Ahora no es el momento para toda una clase de Talmud, pero para entender lo que está pasando, la técnica, digamos, la teoría detrás de esto, y por otro, Rabbi Ami, que es un personaje de la época de la Gemara, posterior a la Mishnah, no puede discutir con una enseñanza de la época de la Mishnah. Entonces aquí tenemos una enseñanza de la época de la Mishnah, contradiciendo lo que dice Rabbi Ami. Por lo tanto, o Rabbi Ami tiene una solución, o quedó descartado lo que dijo. El Talmud presenta una solución, y dice, Rabbi Ami opina como otro Tana, como otro personaje de la época de la Mishnah. Él tiene en quien apoyarse, por así decir, en la misma categoría que la enseñanza que acabamos de citar. ¿Cuál es la enseñanza en la que Rabbi Ami se apoya? Dijo Rabbi Shimon ben Elazar, incluso Moishe y Aaron pecaron, murieron por su pecado, quiero decir. Vegetam, het, sin querer, murieron por su pecado. ¿Cómo sabemos? Porque el versículo dice en Bamidbar, Yan lo yemanten bi, por cuanto ustedes no creyeron en mí, dice Dios, en la historia en que Moishe golpea la piedra para que salga agua, porque ustedes no creyeron en mí, no van a hacer ingresar esta gente, este pueblo, a la tierra de Israel, etc. En la práctica, Moishe y Aaron mueren en el desierto, ni siquiera muertos entraron en la tierra de Israel, ni siquiera sus cuerpos, quiero decir, entraron en la tierra de Israel. Si hubiesen creído en mí, termina diciendo el Talmud, todavía, decía Dios a Moishe y Aaron, no llegó el momento en que ustedes fallezcan. Entonces vemos que Moishe y Aaron también pecaron. Entonces evidentemente volvemos a lo que dijo Rabbi Ami, Ein misa belehet, no hay muerte sin het, sin intención, y no hay sufrimiento sin pecado a propósito. Porque Rabbi Ami tiene un apoyo ahora en Rabbi Shimon ben Elazar, que es en la época de los Tanaim. Ok, quedó todo acomodado. Pero el Talmud presenta otra contradicción. El Talmud dice una frase muy interesante. Dice así: 4 personas murieron por los consejos del Nahash, de la serpiente inicial que la hizo pecar al primer hombre. Hay 4 personajes que la única razón por la cual murieron es porque existe la muerte. Porque Dios decretó muerte para el primer hombre y para toda su descendencia, por todas las generaciones, hasta la venida de Mashiach rápido en nuestros días. ¿Cuáles son los 4 personajes que murieron solamente porque existe la muerte? Y si no, no hubiesen muerto. O sea, no tenían ningún pecado. O sea, existe muerte sin pecado. ¿Cuáles son? Binyamin ben Yaakov, Binyamin el último hijo de Yaakov, nuestro patriarca. Amram Abi Moshe, Amram el papá de Moshe. Ishai, el padre de David. Y Hilav ben David, uno de los hijos de David Amelech, del rey David. Hilav se llamaba. Entre paréntesis, en el Zohar se menciona también a Yoshua bin Nun. Yoshua también murió sin pecado. Y otra frase del Zohar también menciona a Levi, hijo de Jacob. En la práctica, evidentemente, hubo personajes que murieron en la historia de la humanidad, quiero decir, y no tenían ningún pecado. Después el Talmud prueba de dónde salió esta idea, que en realidad son todos tradición. La tradición es que murieron sin ningún pecado, excepto Ishai, que trae un versículo de Shmuel Beis,
del segundo libro de Shmuel, el capítulo Yudzain 17, pero sea como fuere toda la prueba que no viene al caso, el punto es, encontramos una contradicción, una discusión, mejor dicho, entre dos personajes de la misma época de la Mishnah. Rabbi Shimon ben Elazar dice que Moishe y Aarón pecaron y por eso murieron. Quiere decir que no existe muerte sin pecado, het por lo menos, sin intención. Y tenemos otra enseñanza que dice que no, que sí existe muerte sin pecado y trae 4 personajes o 6 personajes, incluyendo a Yoshua y a Levi. Entonces el Talmud quiere resolver esta cuestión. A ver, la primera enseñanza que dijimos, que Moishe y Aarón no pecaron, la primera enseñanza, que los ángeles le discuten a Dios por qué mueren el primer hombre, etc. Y Moishe y Aarón que cumplieron toda la Torá y nunca pecaron porque murieron. Bien, y la contestación, la respuesta de Dios fue, y porque le pasa lo mismo a todo el mundo, existe la muerte, entonces tenían que morir también. ¿Quién es el autor de esa enseñanza? Si vamos a decir que es el mismo personaje, que no sabemos el nombre, por eso digo personaje, si es el mismo personaje de la primera enseñanza, es decir, la discusión entre Dios y los ángeles, no puede ser, porque ahí en esa enseñanza dice que Moishe y Aarón tampoco pecaron. Entonces, en la última enseñanza debería haber citado también a Moishe y Aarón, que murieron sin ningún pecado, simplemente por el consejo de Nahash. Entonces, no podemos decir que el autor de la primera enseñanza, que menciona la discusión entre Dios y los ángeles, y el autor de la última enseñanza, los 4 personajes que murieron sin pecado, no puede ser el mismo. Porque están mencionando personajes que murieron sin pecado, y sin embargo dice solamente 4. Entonces estamos forzados a decir que el autor de la última enseñanza, sobre los 4 personajes que murieron sin pecado, es el mismo autor que la enseñanza del medio, Rabbi Shimon ben Elazar, que dice que Moishe y Aarón mueren por su pecado. Entonces, evidentemente, ¿cómo termina la cuestión? La última enseñanza es de Rabbi Shimon ben Elazar, que menciona 4 personas que murieron sin pecado, pero evidentemente existe muerte sin pecado. Incluso Rabbi Shimon ben Elazar, que dice que Moishe y Aarón murieron por un pecado, evidentemente existe la muerte sin el pecado. Porque hay 4 personajes, o 6, de acuerdo al Zohar también, que murieron sin pecado. Entonces el Talmud termina con la siguiente frase. Aprendemos de aquí, existe la muerte sin het, sin pecado, y existen los sufrimientos sin avoin, pecado a propósito. Y termina con la siguiente frase, tiyuvte de Rabbi Ami, tiyuvte. Esto es una contradicción a lo que dijo Rabbi Ami. Volviendo para atrás, empezamos diciendo que Rabbi Ami dice que no existe la muerte sin het y no existe el sufrimiento sin avoin. Y terminamos diciendo, esto es una contradicción de Rabbi Ami. Ahora bien, esta es la frase en el Talmud, aquí termina la cuestión, después sigue con otro asunto. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque toda la contradicción que trajimos contra la idea de Rabbi Ami fue solamente sobre la muerte sin het. Pero nunca se habló en la contradicción de Isurim Beloy Oven, de sufrimiento sin Oven, sin pecado a propósito. Entonces aparentemente Rabbi Ami no fue contradecido en este asunto. Entonces vamos a partir al medio de las enseñanzas de Rabbi Ami. Por un lado está la muerte sin het y por el otro lado está el sufrimiento sin Oven. Al respecto de muerte sin het, pues Rabbi Ami fue contradecido. Borramos, por así decirlo, dejamos de lado, no lo borramos, dejamos de lado las palabras de Rabbi Ami. ¿Y qué pasa con la segunda mitad de las palabras de Rabbi Ami? Pues aquí hay toda una discusión. Hay quienes dicen que todo lo que dijo Rabbi Ami fue contradecido. Y ya está, lo dejamos de lado. Pero hay quienes dicen que no es así. No es tan sencillo. Y aquí hay varias enseñanzas y varias ideas. Voy a hacer lo más simple y sencillo posible y resumido posible para no tomar demasiado tiempo. La idea es así. Primero que nada, el Ramban Nachmanides explica que independientemente de cómo entendamos si Rabbi Ami fue completamente, o sea, los 2 asuntos de Rabbi Ami fueron contradecidos, o solamente la mitad fue contradecida respecto de la muerte, independientemente de esto tenemos que saber, Hanistar es la Shem Elokeinu, cita un versículo de la Torah y dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Nosotros no entendemos estos asuntos, no entendemos el juicio divino, en la práctica hay un juicio divino, pero no entendemos cómo funciona. Y nosotros como seres humanos no somos capaces siquiera de saber estos asuntos, entonces podemos
discutir y podemos tratar de entender, etcétera, pero tenemos que saber que hay un punto en el cual no vamos a entender. Esto es punto número 1. Punto número 2. Aparentemente es más grave, esto lo menciona el Radbaz, el Marshó también, es más grave la muerte que los sufrimientos. Entonces, ¿por qué dice que no hay muerte sin pecado sin querer, que es menos grave, que sufrimientos con pecados a propósito? Avoin. Debería ser al revés. Ein misa veloy avoin, no hay muerte sin pecado a propósito. Ein isurim veloy het, y no hay sufrimiento sin het, sin pecado sin querer. Entonces el Radbaz explica algo muy interesante. El Radbaz dice, con un versículo también, no hay un tzadik en la tierra que no haya hecho un het. Todos estamos sujetos, digamos, a het, a pecado sin querer. Entonces, cuando la Torah dice, cuando la Gemara dice, Ein misa bele het, no hay muerte sin het, sin pecado sin querer, porque todos estamos supeditados a esto, por así decir. Pero al respecto de los sufrimientos, hay diferentes tipos de sufrimientos. El Talmud mismo dice en Brojois, el Talmud dice que hay dos tipos básicos de sufrimientos. Sufrimientos por amor y sufrimientos que no son por amor. Es decir, por amor de Dios a la persona. Es un versículo, es aquella persona que Dios ama, lo advierte, lo hace sufrir, Dios libre y guarde. Entonces, ¿qué significa un sufrimiento por amor o no por amor? Sufrimientos por amor son aquellos sufrimientos que no impiden que la persona continúe estudiando Torah, cumpliendo mitzvot. Si un sufrimiento le impide a la persona estudiar Torah y cumplir mitzvot, claramente no es una muestra del amor de Dios por uno. Porque el amor de Dios por uno se expresa con el estudio de Torah y la observancia de mitzvot. Entonces, si uno está sufriendo y no puede cumplirlas, claramente no es una muestra de amor de Dios por uno. Entonces, Radbaz explica que cuando aquí el Talmud está hablando de no hay sufrimiento sin ovoin, está diciendo específicamente pecados a propósito. Y se está refiriendo específicamente a sufrimientos que no son por amor, son por ovoin, son evidentemente por algún pecado a propósito que la persona hizo, y la forma de expiarlo y limpiarlo, etc., es un sufrimiento. Esto es punto número 1. Ahora, punto número 2. El Ramban explica, el mismo personaje que yo mencioné anteriormente, Nachmanides, Rav Moshe ben Nachman explica que en la práctica, a pesar de que decimos Ein misa bele het, no hay muerte sin pecado, puede ser que no sea un pecado de la persona, pero puede ocurrir que sea un pecado de la generación, y junto con el pecado de la generación son contados, por así decir, son tomados tanto los tzadikim, los justos, como los reshoim, los malvados. O puede ser un pecado generación tras generación de la familia que viene de antes, y como ya está explicado en otro video también, que cuando la Torah dice, cuando Dios dice que Él cobra, cuando Dios cobra los pecados de los padres sobre los hijos, por 3 generaciones, por 4 generaciones, esto lo que significa es, cuando los hijos continúan con las malas actitudes y acciones de los padres, pues Dios cobra los pecados de los padres sobre los hijos también. Pero si los hijos interrumpen estas actitudes, pues entonces Dios no nos cobra lo que hicieron los padres sobre lo que hicieron los hijos. Quiere decir que, de acuerdo de vuelta al Ramban o Nachmanides, siempre hay, no es que siempre hay algún pecado, si la persona muere es porque hay algún pecado, o de la generación entera, o de los padres, etcétera, por el cual la persona está muriendo. El Arizal, un gran cabalista en Tzfas, en Israel, Eretz Israel, año 1550 aproximadamente, cuando fallece el Ramak, Moishe Cordovero, que fue el maestro cabalista de la escuela de Tzfas, en año 1570 fallece el Ramak. El Arizal recién había empezado a ser estudiante de él y pronunció una eulogía, pronunció unas palabras en el entierro de Ramak, de Moishe Cordovero, y pronunció unas palabras muy interesantes. Hay un versículo en la Torah que dice: Ish het mishpat maves, cuando haya en una persona un juicio de muerte, un pecado, juicio de muerte, el versículo termina diciendo: lo vas a colgar en un árbol. Cuando la persona tiene un cierto nivel de castigo de pena de muerte, que se llamaba esquila, que era apedreado, parte del proceso de esquila también ser colgado. Lo colgaban, inmediatamente lo bajaban de la horca, ya muerto, lo colgaban, lo bajaban de la horca y lo enterraban. Ahora bien, el Arizal dice, cuando una persona muere, en el caso de Ramak que estaba hablando, de Moishe Cordovero, no hay ninguna razón por la cual tenga que morir,
salisa, no significa solamente vas a hacer depender esta muerte en el pecado, vas a colgar a esta persona en un árbol, de salisa, vas a colgar, hoy soy a él, al eitz, en un árbol. Sino que salisa significa también tolui, depender. En otras palabras, la razón por la cual murió el Ramak, estaba explicando el Arizal, ¿por qué murió Moishe Cordovero? Salisa, esto depende del eitz, del pecado, del árbol del conocimiento del bien y del mal, que hizo el primer hombre y trajo muerte al mundo. Quiere decir, el Arizal estaba hablando extremadamente bien del Ramak, del Moishe Cordovero, diciendo que la única razón por la cual murió es porque existe la muerte en el mundo. Quiere decir que incluso en generaciones posteriores existió gente que solamente murió porque existe la muerte, no porque pecaron de alguna manera. El punto es entonces, para resumir, y en un momentito vemos el enfoque jasídico de esta cuestión, para resumir, existe muerte con pecado y existe muerte sin pecado. Pero evidentemente la muerte sin pecado es para, en hebreo se dice yejida y segula, personas extremadamente elevadas e importantes, y no se aplica a nosotros. Nosotros tenemos todo tipo de het, avoin, pesha, las tres maneras diferentes, etcétera. Cada uno se conoce a sí mismo y ahora no es el momento para explayarse en esto. Pero evidentemente existen las dos cuestiones. Entonces uno no puede directamente firmar con autoridad si esta persona sufre es porque tiene pecados. Que es toda la historia de Iob, el libro entero de Iob y la discusión con sus compañeros, etcétera. No se puede firmar y sellar si esta persona sufre es porque tiene pecados. Si esta persona muere es porque tiene pecados. No es tan sencillo. Y siempre uno tiene que ver a dónde está enfocando, a dónde va a llevar esto. Si esto va a llevar a la depresión, Dios libre y guarde, ay, porque tengo pecados, etcétera, o a una relación con Dios en términos de solamente pensar en la recompensa y el castigo, Dios me castiga a mí porque hice esto y aquello, no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada. Es verdad, hay que hacer tshuva, hay que arrepentirse de los pecados, etcétera, pero no hay que vivir pensando solamente en esto y en lo negativo. Incluso el Alter Rebbe escribe en Igeres Tshuva, en la carta de arrepentimiento, un versículo de David Amelech, Negdi Somit, mi pecado está siempre frente a mí. El Alter Rebbe explica, no frente a mí. Negdi significa desde lejos. Soy consciente que soy un ser humano, soy consciente que tengo cosas que no hice bien, o por het, o por oven, o por pesha, como expliqué, pero sea como fuere, es Negdi, está merajik, desde lejos, porque si no uno vive deprimido. Y para terminar, una explicación del Alter Rebbe de esta frase, Ein misa beloichet, con un enfoque totalmente diferente, totalmente novedoso y útil para nosotros. La frase dice de vuelta, Ein misa beloichet, no hay muerte sin pecado. El Alter Rebbe explica que para aplicar esto en nuestra vida todos los días, la palabra misa, muerte, también se puede entender como nefila, como caída. Es decir, una persona malvada es considerada como si estuviese muerto. Entonces la idea de una muerte aquí, no estamos hablando de muerte literal, que el cuerpo se separa del alma, etcétera, la persona es enterrada, sino un descenso en el nivel de una persona en su observancia de Torah y Mitzvot. Esto es muerte, una muerte espiritual, en donde la persona bajó de nivel. Entonces la Rebbe dice, Ein misa, cuando una persona baja de nivel, no existe bajar de nivel, veloy het, sin que esto genere un het, un pecado incluso sin querer. En otras palabras, cuando la persona baja de nivel, la persona está generando la oportunidad, por llamarlo de alguna manera, de pecar. No es que el pecado generó la bajada de nivel, sino al revés. Cuando la persona baja de nivel, esto genera que la persona esté propensa a pecar, incluso sin querer. Porque la persona baja, por así decir, la guardia. Y esto lo que nos quiere enseñar, básicamente, es que en todo momento tenemos que estar, como quien diría, apretando el acelerador para que el coche funcione. No hay momento en el cual uno puede bajar la guardia y decir, ahora no necesito cuidarme. En el momento en que uno dice esto, automáticamente está preparado y listo para un het, para un pecado. Que Hashem nos salve a todos nosotros de todos nuestros pecados y que podamos expiar y hacer teshuvah, retornar hacia Dios por todas las cosas que hicimos. Y como dice Rambam, Maimónides, cuando el pueblo judío hoy sin teshuvah, miyad negalim, cuando todos los seres humanos, no solamente el pueblo judío, nos retornamos hacia Dios, inmediatamente somos redimidos con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.